Bueno, pues en el presente módulo pues vamos a examinar bien pues cómo calcular mediante el Octave el volumen de un sólido de revolución mediante el método del disco. Aquí he preparado pues ya de antemano pues el gráfico. Nos vamos a basar en el video introductorio que está en la plataforma. Entonces ese mismo ejercicio, ¿no? Entonces tenemos aquí la parábola que tiene de función y cuadrado igual a x. Está delimitado por la recta y igual a 0, que corresponde al eje x, y la recta x igual a 4, ¿no? Va a girar alrededor del eje de las x. Entonces lo primero que hacemos es dibujar un rectángulo genérico que tiene de altura y de base de x. Entonces planteamos la ecuación. Este rectángulo genérico no es nada más pues que un disco, ¿no? ¿Sí? Un disco que tiene de radio y va a girar alrededor del eje de las x. Entonces esto esquemáticamente está representado mediante este disco. Planteamos la ecuación. ¿Cuál es el área pues, de una circunferencia? Pi por radio al cuadrado, en este caso pi y cuadrado, por el espesor de x para que nos dé el volumen. Pero y cuadrado no nos sirve así tal como está escrito, sino que tenemos que reemplazarlo por su variable x, ¿no? Entonces aquí ya está desarrollado, es una forma muy sencilla que la vamos a poner en el Octave. Ese sería el método del disco. Alternativamente también tenemos pues el método del anillo, ¿no? Entonces el método del anillo son cuando tenemos dos curvas que no cortan pues a ninguno de los ejes. Entonces aquí tenemos una sección hueca. La sección hueca sería esta, ¿no? Entonces tenemos que restar el volumen correspondiente al radio y2 menos y1. Entonces tenemos el área pi y2 al cuadrado menos pi y1 al cuadrado, que corresponde a la diferencia de los volúmenes, ¿no? Multiplicado por su dx. Y ahí lo integramos desde la intersección de las dos curvas de x igual a la x igual a b. Entonces, recordar que siempre este y2 debe estar en función de x y lo mismo y1 en una g de x. Alternativamente también tenemos otro método en el que no es ninguno de los dos ejes, ni x ni y. Es una recta paralela a cualquiera de los mismos, en este caso paralela al eje de las y, por eso es x igual a. Entonces aplicamos la fórmula, ¿no? Circunferencia media por altura y por espesor. ¿De dónde viene esta fórmula? Pues cuando una figura gira alrededor de un eje, por ejemplo, x igual a, va a girar de esta forma, va a describir una circunferencia, ¿no? Una circunferencia media. Entonces, esa circunferencia media, si nosotros la desarrollamos, va a tener esta forma, ¿no? 2πr por la altura y el volumen sería por el espesor, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la fórmula. Ese para calcular un volumen, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta fórmula. Ya traduciendo, pues, en ecuación, entonces, la x igual a, pues, corresponde a una magnitud del eje de las y hasta la recta en cuestión, ¿no? Entonces sería a. Como nomás necesitamos la circunferencia media, sería a menos x. Entonces aquí tenemos x. Aplicamos la fórmula 2πr, esto sería, en otras palabras, el radio, 2pi por el a menos x del radio, por la altura y1 menos y2. Todo en función de f de x y g de x. Entonces ahí tenemos otro método más alternativo, ¿no? Por ahora nos vamos a dedicar al método más sencillo, que sería el método del disco. Entonces pasemos pues al Octave para que veamos de qué manera pues se logra esto, ¿no? Vamos a compartir el Octave. Bueno, pues ahí está el Octave, ¿no? Entonces en el Octave, ¿qué tenemos? En el Octave ya hemos descrito la ecuación, ¿no? ¿Sí?
Entonces ya conocemos que con CLC se borra la pantalla, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplemente con el comando CLC borramos la pantalla, ¿no? Y clear se borra todas las variables que están almacenadas aquí en el workspace, ¿no? Todas las variables las podemos borrar con clear. Vamos entonces al editor. Es fácil, ¿no? Editor es para los scripts. Los scripts, pues, son... Nosotros podemos crear un nuevo script o abrir uno que ya está codificado, ¿no? Entonces, aquí escribimos la ecuación, ¿no? Entonces, en esta ecuación voy a anotar. En esta ecuación lo que estamos haciendo es lo siguiente. Miren, en esta parte simplemente estamos despejando. Tenemos y cuadrado igual a x. Lo que hacemos es despejar. Y es igual a x a la 1 medio, o lo que es lo mismo, x a la 0,5, ¿no? Pero en el Octave nunca hay que olvidarse del símbolo punto, ¿no? Entonces, x punto elevado a la 0,5, ¿no? ¿Sí? Eso es porque así funciona este programita, ¿no? Ok, es porque x es una matriz. Entonces, con grid on, activamos la grilla para poder graficar, colón, para congelar los gráficos uno encima de otro, y mediante fplot vamos a plotear pues la ecuación, ¿no? La ecuación ya está definida en Y1. Recuerden que para escribir una ecuación, pues simplemente ponemos el símbolo de arroba, entre paréntesis x, y ahí obtenemos x punto elevado a la 0,5, ¿no? Entonces, símbolo de arroba, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Listo. Continuemos. Entonces, con fplot, ploteamos la ecuación, ¿no? Aquí lo que hacemos es poner etiquetas al eje X, al eje y el título, pues, volumen de un sólido de revolución, ¿no? Entonces, acá, mediante Y2, aquí lo que estamos haciendo es poner la ecuación, ¿no? Y2 va a ser igual a pi por x a la 0,5, y eso lo elevamos al cuadrado. Recuerden que esto representa y, ¿no? Y el y debe estar al cuadrado. Entonces ahí se va a eliminar. Sí, se va a eliminar, ¿no? Entonces, mediante el comando quad, integramos de 0 a 4, porque esto tiene que estar integrado el volumen, de 0 a 4, de pi, de x y por dx, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya mediante esas ecuaciones, nosotros podemos ya calcular, ¿no? Ok, entonces aquí ya obtenemos el volumen mediante el comando quad. Integramos la función y2 de 0 a 4. Y aquí lo que hacemos es imprimir volumen es igual símbolo de porcentaje 3.3f, que significa una forma numérica de flotante, de float, ¿no? Entonces le ponemos con el contra/slash n para que se nos vaya a la siguiente línea, cerramos con apóstrofe comilla, y lo que vamos a presentar en la pantalla va a ser el volumen 1, ¿no? Entonces, mediante ese volumen vamos a hacer correr el programa, ¿no? Entonces aquí hacemos correr el programa. Voy a compartir la pantalla para que se pueda ver, porque no muestra la figura, ¿no? Entonces ahí está. Entonces esa es la pantalla, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos la curva. Vamos de nuevo pues al Octave. Y listo, ¿no? Entonces, una vez que hacemos correr el programa, ya nos apareció la figura. El volumen resulta que es 25.133 unidades cúbicas. Y la función que hemos empleado para integrar es Y2, ¿no? La función Y1 es de la curva, y Y2 es cuando ya le hicimos volumen, ¿no? Es la función que vamos a integrar.
Aquí parece redundante, pero es necesario que lo escribamos, ¿no? Para saber de dónde sale, ¿no? Este x elevado a la 0,5 es el y. Y como es el radio, lo elevamos al cuadrado. No olvidar nunca que es con el punto. Y punto, ¿no? Porque es forma matricial. Y listo. Entonces, hasta aquí, pues, la presente clase, ¿no?